Empezando nuestra conferencia del día de hoy, lo primero es, ¿qué es la constitucionalización del derecho? La constitucionalización del derecho es el fenómeno jurídico donde el ordenamiento legal de un país debe estar regido en su interpretación y aplicación por la Constitución. Esto quiere decir que la norma primaria que debe regular en forma obligatoria el derecho del país es la Constitución, puesto que ella no es, como decía el revolucionario y defensor de la Revolución estadounidense del año de 1776 y de los derechos del hombre, Patrick Henry, un instrumento del gobierno para controlar al pueblo. Es lo contrario, es una herramienta del pueblo para controlar el gobierno. De acuerdo con el doctrinario italiano Riccardo Guastini, por constitucionalización del ordenamiento jurídico, podemos entender un proceso de transformación de este, al término del cual resulta totalmente impregnado por las normas constitucionales, porque la ley fundamental resulta extremadamente invasora, entrometida, capaz de condicionar tanto la legislación como la jurisprudencia y el estilo doctrinal, así como la acción de los actores políticos y las relaciones sociales. Luego de la Segunda Guerra Mundial, en Alemania, es donde por primera vez se habla sobre la necesidad de que la Constitución influyera en todo el ordenamiento jurídico, con la finalidad de que las normas constitucionales se convirtieran en normas obligatorias, surgiendo de esta forma el neoconstitucionalismo. El derecho parte de la importancia y necesidad de la protección de los derechos fundamentales y de la dignidad humana, dando lugar con ello a un nuevo constitucionalismo llamado constitucionalización del derecho, caracterizado por la materialización del derecho por medio de los principios constitucionales, la garantía jurisdiccional de la Constitución y la importancia de la argumentación. La diferencia entre un ordenamiento constitucionalizado y otro que no lo está consiste en que en el segundo la Constitución no tiene un carácter normativo. En el primero, en cambio, resulta ser un orden fundamental que impone realizar determinadas acciones y no solo limitaciones al Estado, sino también a las personas privadas de libertad. La rigidez y la garantía jurisdiccional de la Constitución son los primeros elementos que contribuyen a que este fenómeno, para que su contenido pueda permear el resto del ordenamiento, es preciso que la Constitución no pueda alterarse por medios ordinarios. En esta línea del jurista alemán Carl Wisting señala que la historia del constitucionalismo no es sino la búsqueda por el hombre político de la limitación al poder absoluto ejercido por los detentadores del poder. Me haría una segunda pregunta. ¿Cuáles son los presupuestos mínimos para la constitucionalización del derecho? A juicio de uno de los más grandes constitucionalistas de la época, el colombiano Wilson Jesse Suárez Manrique, para que exista una constitucionalización del derecho, deben presentarse dos presupuestos mínimos. El primero de ellos es la Constitución y el otro es el derecho que se pretende constitucionalizar. Sostiene además Manrique
que la Constitución debe de estar dotada de algunos elementos, sin los cuales no puede hablarse de constitucionalización del derecho, a saber, contenido material e indeterminado. El contenido material del texto sustantivo implica que el mismo debe estar dotado de principios y reglas jurídicas por los cuales se establece la regulación, prohibición o permisibilidad de algunas conductas, evitando con ello que la Constitución sea un catálogo de buenas intenciones para ser desarrolladas a futuro, sino que de sus disposiciones de derecho fundamental puedan extraerse normas directamente estatuidas, adscritas o individuales, por medio de los cuales las conductas del Estado y de los particulares estén condicionadas y sometidas a reglas. Entrando en contradicción con la expresión de que la Constitución es un pedazo de papel, como decía originalmente el escritor, político, economista, abogado, filósofo español Ferdinand Lassalle, y popularizada en la República Dominicana por el expresidente Joaquín Balaguer. Los postulados constitucionales con contenido material deben estar sustentados en normas que garanticen la obligatoriedad frente a sus destinatarios. El contenido de la Constitución debe ser indeterminado, ya que con ello se permite el desarrollo de los derechos fundamentales y sus postulados en diferentes grados. El profesor y jurista italiano Luigi Ferrajoli, quien tuvo la oportunidad de participar en un congreso auspiciado por el Tribunal Constitucional el año pasado, decía que los derechos valen lo que valen sus garantías, toda vez que la existencia de los derechos se debe a los mecanismos que garanticen su protección y su resarcimiento en caso de violación. Fuerza vinculante. Este elemento implica que el contenido de la Constitución debe ser vinculante para todos los poderes del Estado y los particulares. El proceso de constitucionalización supone dotar de contenido normativo a todas las disposiciones contenidas en la Carta Fundamental. Desde luego, una fuerza normativa dependerá en mucho de la forma en que estén redactadas y de los alcances interpretativos que les haya dado los órganos jurisdiccionales, Tribunal Superior Electoral, Poder Judicial y en especial la jurisdicción constitucional, Tribunal Constitucional, entre otros, y de los ejercicios analíticos que hagan los doctrinarios, pero de lo que no debe quedar duda es que las normas constitucionales son ante todo y sobre todo normas jurídicas aplicables y vinculantes. Esto es particularmente relevante para las llamadas disposiciones programáticas, como las que expresan los derechos sociales, que tradicionalmente se vieron como simples programas de acción política o catálogos de recomendaciones a los poderes públicos. Hoy se le reconoce con contenido mínimo. Máxima validez jerárquica de la Constitución es la norma de normas, superior del ordenamiento jurídico, y está situada por encima de todas las normas. Esto explica por qué en la constitucionalización del ordenamiento jurídico tienen que haber dos condiciones esenciales, a saber,
La Constitución rige también a las relaciones entre particulares y no es un texto dirigido solamente a las autoridades u órganos públicos. Segundo, todos los jueces pueden aplicar la Constitución, incluso sus normas programáticas o de principio. Estos aspectos no se encontraban en el constitucionalismo clásico, pero se han ido desarrollando de forma paulatina en los años recientes, tanto por la doctrina como por las jurisprudencias constitucionales. Garantía de la Constitución. Por medio de este se asegura la existencia de órganos y procedimientos que velen por la supremacía del texto constitucional. Los tribunales, al aplicar la ley, garantiza la vigencia efectiva de la Constitución de la República y de los tratados internacionales y sus interpretaciones por los órganos jurisdiccionales creados por esto, y cuyas normas y principios son de aplicación directa e inmediata en los casos sometidos a su jurisdicción y prevalecen siempre sobre la ley. La Constitución Dominicana ha contemplado su reconocimiento donde se establece que es norma de normas y que debe ejecutarse en la actividad judicial. El tema dio paso a lo que se conoce como bloque de constitucionalidad, el cual hace referencia a las normas y principios que no aparecen expresas en la Constitución, pero que sí se remiten a la integración de sus leyes. Este término se empezó a usar en nuestra República Dominicana desde el año 2003, cuando valientemente la Suprema Corte de Justicia, en la resolución número 1920, dictada el 13 de noviembre del año 2003, estableció que, cito a la Suprema, los jueces están obligados a aplicar las disposiciones contenidas en el bloque de constitucionalidad como fuente primaria de sus decisiones, realizando aún de oficio la determinación de la validez constitucional y de los actos y de las reglas sometidas a su consideración y decisión, a fin de asegurar la supremacía de los principios y normas que conforman el debido proceso de ley consagrado en la Constitución de la República. Atendido a que el bloque de constitucionalidad encierra entre sus principios y normas una serie de valores como el orden, la paz, la seguridad, la igualdad, la justicia, la libertad y otros que, al ser asumidos por nuestro ordenamiento jurídico, se configuran como patrones de razonabilidad. Interpretación conforme a la Constitución. Esta condición no tiene que ver con la interpretación de la Constitución, sino con la interpretación de la ley. La interpretación conforme a la Constitución se da cuando el juez está obligado a aplicar en un caso concreto la norma que sea más apegada al mandato constitucional. Desde luego, la interpretación conforme también significa que ante una interpretación de la ley que vulnera el texto constitucional u otra interpretación de la misma ley que no lo vulnera, el juez debe acoger aquella que no viole la Carta Sustantiva de la Nación. El constituyente dominicano,
ha incorporado en el artículo 74.4 de la Constitución la forma en cómo deben ser interpretadas las normas relativas a los derechos fundamentales, al establecer que, lo cito, los poderes públicos interpretan y aplican las normas relativas a los derechos fundamentales y a sus garantías en el sentido más favorable a la persona titular de los mismos. Y en caso de conflicto entre derechos fundamentales, procurarán armonizar los bienes e intereses protegidos por la Constitución Dominicana. Apegado a este principio, el Tribunal Constitucional Dominicano hizo un análisis y aplicó en su sentencia 42 del 12 lo que se conoce como el test de ponderación, el cual consiste en que, frente a un conflicto entre dos derechos, el tribunal aplicará el derecho más favorable a la persona. Influencia de la Constitución sobre las relaciones políticas. Dentro de las causas de constitucionalización del ordenamiento jurídico, Guastini comenta lo siguiente: que la Constitución prevea un sistema de solución de diferencias políticas entre órganos del Estado que permita a un órgano jurisdiccional resolverlo solo aplicando normas constitucionales, no aplicando política. Que los órganos jurisdiccionales encargados de la justicia constitucional no asuman actitudes de moderación o control frente a lo que en alguna época se ha llamado las cuestiones políticas, sino que todos los espacios del quehacer público del Estado sean conducibles a parámetros de enunciamiento constitucional. Que las normas constitucionales sean utilizadas por los principales actores políticos para argumentar y defender sus posiciones políticas o de gobierno. La penetración del derecho constitucional en el proceso ordinario y en el político no solo implica la simple supremacía constitucional, sino que también se relaciona con el derecho de las funciones constitucionales y con la idea constitucional de los actores participantes. La Constitución Dominicana del año del 2010, que a juicio del destacado maestro constitucionalista español, mi profesor Diego López Garrido, es la más avanzada de Iberoamérica. Estableció los mecanismos de protección para la defensa de los derechos que incluyeron los tratados internacionales como un criterio de interpretación de las diferentes normas legales. Lo más importante fue que dotó al ciudadano común, al ciudadano de a pie, al operador judicial, es decir, a los jueces y representantes del Ministerio Público y a los abogados como auxiliares de la justicia y de los instrumentos necesarios para aplicar y exigir los derechos que pasaron de ser meros enunciados retóricos a verdaderos derechos exigibles ante las autoridades administrativas y en última instancia ante las judiciales. La Constitución del 10 establece que somos un Estado social, democrático, de derecho, estableciendo principios y valores que definen, delimitan y dan contenido y estructura a las garantías procesales. Tal afirmación
coincide con lo que plantea el catedrático alemán Robert Alexy cuando hace referencia al efecto radiador que ejerce la Constitución sobre el sistema legal de un país, postura que a su vez confirma la propuesta por el penalista brillante alemán Klaus Rossing, al indicar que el derecho procesal penal es el sismógrafo de la Constitución del Estado. Obviamente, coincidimos con Rossing en un sentido más amplio, incorporando el derecho electoral como también sismógrafo de la Constitución, puesto que la constitucionalización del derecho no ha sido ajena al derecho electoral, ya que el texto fundamental establece las directrices necesarias para garantizar el régimen electoral, los partidos políticos y la jurisdicción electoral, principios que sirven de orientación para la regulación de esta rama importantísima del derecho. Respecto al efecto radiador que tiene el derecho constitucional sobre el derecho penal, según Robert Alexy, es necesario destacar que este no escapa al derecho electoral, pues este último tiene una variante especializada denominada derecho penal electoral, que se imparten en todo el sistema jurídico de la nación, en virtud de la conexión que tiene con todo el sistema judicial. La doctrina denomina fenómeno de la constitucionalización al derecho a que la incidencia de la Constitución determina que todo el sistema jurídico tenga que adaptar sus contenidos a los principios constitucionales. Y, como sostiene el constitucionalista dominicano brillante Eduardo Jorge Pras, también la norma suprema define el marco en el cual tendrá lugar los desarrollos normativos y jurisprudenciales, lo cual, a mi juicio, es aplicable también al sistema electoral. Respecto a la organización de las elecciones, así como al régimen de los partidos políticos y la justicia electoral especializada, la Constitución del 2010 fue sabia al introducir importantes avances. ¿Cuál es la dimensión, me pregunto yo, la dimensión constitucional del derecho a elegir? El artículo 208 del texto fundamental precisa que el ejercicio del sufragio es un derecho y un deber de ciudadanías y ciudadanos para elegir a las autoridades del gobierno y para participar en referéndum. El voto es personal, libre, directo y secreto. Nadie puede ser obligado o coaccionado bajo ningún pretexto con el ejercicio de su derecho al sufragio, ni a revelar su voto. Esta disposición excluye del derecho al sufragio a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, quienes hayan perdido los derechos de ciudadanía por condenación irrevocable, por la comisión de espionaje o por traición a la patria, como es el caso de aquellas personas que han sido privadas de libertad de manera definitiva en virtud de una sentencia que haya adquirido la condición de la cosa irrevocablemente juzgada. Me pregunto, ¿cuál es el verdadero impacto de la Constitución del 10 en la organización de las elecciones?
La respuesta está en el artículo 211. El artículo 211 del texto sustantivo delega en la Junta Central Electoral la organización de las elecciones, garantizando la libertad, transparencia, equidad y objetividad de las mismas, mientras el párrafo cuarto del artículo 112 indica que la Junta Central Electoral velará porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de equidad, de libertad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento. Respecto de las facultades de la Junta Central Electoral, el artículo 212, el texto fundamental señala lo siguiente, lo cito: la Junta Central Electoral es un órgano autónomo con personalidad jurídica e independencia técnica y administrativa y presupuestaria y financiera, y cuya finalidad principal será organizar y dirigir las asambleas electorales para la celebración de elecciones y mecanismos de participación popular establecidos por la presente Constitución y las leyes. Tiene facultad reglamentaria en los asuntos de su competencia. El párrafo dice: la Junta Central Electoral estará integrada por un presidente y 4 miembros, no son jueces, y suplentes, elegidos por un periodo de 4 años por el Senado de la República con el voto de las 2/3 partes de los senadores presentes. Párrafo 2. Serán dependientes de la Junta Central Electoral el registro civil y de la cédula de identidad y electoral. Párrafo 3. Durante las elecciones, la Junta Central Electoral asumirá el mando, la dirección de las fuerzas públicas de conformidad con lo que establece la ley. La ley 2023 respecto de la Junta Central Electoral contempla lo siguiente. Artículo 8. La Junta Central Electoral es una entidad de derecho público con capacidad para realizar todos los actos jurídicos que fueren necesarios para el cumplimiento y sus fines, en la forma y en las condiciones que establece la Constitución, las leyes y sus reglamentos. Artículo 9. Su naturaleza. La Junta Central Electoral es la máxima autoridad en materia de administración y organización de los procesos electorales. Artículo 10. La autonomía. La Junta Central Electoral tiene personalidad jurídica y goza de autonomía técnica y administrativa, operativa, presupuestaria y financiera. ¿Cuál sería el estatus de los partidos políticos conforme a la Constitución del año 2010? La respuesta está en el artículo 216, cuando dice lo siguiente: la organización de partidos, agrupaciones y movimientos políticos es libre, con sujeción a los principios establecidos en esta Constitución. Su conformación y financiamiento deben sustentarse en el respeto a la democracia interna y a la transparencia, de conformidad con la ley. Interpretando el citado artículo, el Tribunal Constitucional ha delimitado en la sentencia 531 del 15 lo siguiente: de la lectura del artículo 216 de la Constitución se puede apreciar que el constituyente ha dejado claramente establecido que los partidos políticos son instituciones públicas, si bien de naturaleza
no estatal con base asociativa, por lo que deben contar con estructuras democratizadoras que garanticen el derecho de sus militantes a intervenir en la vida interna de la agrupación a efecto de dar cumplimiento al derecho de participación política, lo que implica la legítima aspiración a ocupar un puesto de dirección o de representación dentro de las estructuras partidarias, ya no ser removido arbitrariamente de esos puestos. En otra reconocida e importante sentencia, el Tribunal Constitucional Dominicano, en la 31 del 13, dice lo siguiente: la organización de partidos políticos es libre y se remite a la ley para todo lo relativo a su conformación y funcionamiento. La ley electoral concibe la creación de partidos políticos como agrupaciones de ciudadanos que se organizan de conformidad con las disposiciones de la Constitución y las leyes, con el fin primordial de participar en la elección de ciudadanos aptos para los cargos públicos y de propender de la realización de programas trazados conforme a su ideología particular, con el objetivo de alcanzar los puestos electivos del Estado. Entiéndase, senaduría, sindicatura, diputaciones, regiduría, presidencia y vicepresidencia. A este respecto, cabe resaltar que la normativa electoral en el proceso de reforma está compelida a respetar y a integrar en su contenido las normas de la tutela judicial efectiva. Óigase bien, y del debido proceso, artículo 69 de la Constitución, cuando el contencioso se trate. Estas normas constituyen una de las garantías de los derechos fundamentales, la cual ha sido reforzada por el constituyente, por el numeral 2 del artículo 138 relativo a los principios que rigen la administración pública, ya que refieren a resoluciones y actos administrativos. Esta última norma es parte del contenido esencial del derecho a la buena administración, creado por el Tribunal Constitucional Dominicano en su sentencia 322 del 14. De igual forma, en este aspecto, el Tribunal Constitucional, en la sentencia 441 del 19, estableció que, cito al tribunal, los partidos, agrupaciones y movimientos políticos están sometidos al control jurisdiccional, de modo que sus normas o actos que lesionen o amenacen con vulnerar derechos fundamentales devienen en un presupuesto objetivo que permite a los ciudadanos afectados requerir de la intervención controladora de la jurisdicción a fin de restaurar su goce e impedir que sean conculcados. Cierro la cita. En cuanto al financiamiento de los partidos políticos, el Tribunal Constitucional, en su sentencia 6 del 14, señaló que, lo cito, los partidos políticos, en cuanto contribuyen a la formación y manifestación de la voluntad ciudadana, reciben financiamiento público y la Constitución le exige respeto a la democracia interna y a la transparencia. Constituyen además un espacio de participación de los ciudadanos en los procesos democráticos, donde los integrantes manifiestan su voluntad en la construcción de propósitos comunes, convirtiéndose de esta manera en el mecanismo institucional para ceder
mediante la propuesta de candidatura a los cargos de elección popular y desde allí servir al interés nacional, al bienestar colectivo y al desarrollo de la sociedad. De acuerdo con la Constitución, es obligatorio que los partidos políticos rindan cuenta a sus actuaciones financieras. La falta de una rendición de cuentas apropiada sobre el uso de los fondos públicos que reciben los partidos políticos de la Junta Central Electoral violaría el principio de transparencia con que tienen que funcionar estos según el mandato categórico del artículo 216. La sentencia 214 del 9 del Tribunal Constitucional estableció que, lo cito, el diseño institucional de la organización partidaria debe fundamentarse en todo caso sobre los principios de democracia interna y transparencia política y económica. Esta constitucionalización de los partidos políticos viene a consagrarse como una garantía institucional de la libertad y de los partidos para establecer su estructura interna y su funcionamiento organizacional en el resguardo de potenciales invasiones del Estado que desnaturalizan el clima del pluralismo político que garantiza la existencia misma de todo régimen democrático. Frente a todo lo que hemos dicho, me pregunto, ¿cómo opera constitucionalmente el respeto a la democracia a lo interno de los partidos políticos? Si cito el artículo 216 de la Constitución, establece otro principio que debe normar el funcionamiento de los partidos, que es el respeto a la democracia interna, consustancial a uno de los fines esenciales de los partidos políticos, garantizar la participación de ciudadanos y ciudadanas en los procesos políticos que contribuyen al fortalecimiento de la democracia. También el Tribunal Constitucional, en su sentencia 214 del 19, señaló lo siguiente: la Constitución es un deseo de asegurar el máximo de libertad y de independencia a los partidos. Los somete al régimen privado de las asociaciones, que permite y asegura el menor grado de control de intervención estatal sobre los mismos. La disciplina constitucional en esta materia, tomada con una sustancia, en su sustancia, se ha articulado sobre el reconocimiento de un derecho subjetivo, público, de los ciudadanos a constituir bajo la forma jurídica de asociaciones, partidos políticos. Con ello se reconoce y se legitima la existencia de los partidos y se garantiza su existencia y su subsistencia. El partido es una creación en su organización y en su funcionamiento, y se deja a la voluntad de los asociados fuera de cualquier control administrativo, sin perjuicio de la exigencia constitucional de cumplimiento de determinadas pautas en su estructura, actuación y fines. ¿Qué contempla la Constitución del 10 respecto al órgano jurisdiccional electoral en cuanto fue contemplado por primera vez en la Constitución una jurisdicción electoral especializada? La Constitución del 10, por primera vez, crea una jurisdicción electoral especializada, cuando en su artículo 214 contempla que el Tribunal Superior Electoral es el órgano competente para juzgar y decidir con carácter definitivo sobre los asuntos contenciosos electorales y estatuir sobre los diferentes que surjan
a lo interno de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos. Entre estos, reglamentará de conformidad con la ley los procedimientos de su competencia y todo lo relativo a su organización y funcionamiento administrativo y financiero. Si bien es cierto que el artículo 214 de la Constitución establece que el Tribunal Superior Electoral dictará decisiones con carácter definitivo en virtud del carácter jurisdiccional que este órgano de administración de justicia especializada tiene, no es menos cierto que esta decisión en virtud del artículo 277 de la Constitución y el artículo 53 de la Ley 137.11 pueden ser recurridas únicamente ante el Tribunal Constitucional mediante un recurso de revisión de decisión jurisdiccional, siempre y cuando se violente la Constitución o se vulnere un derecho fundamental o se inaplique un precedente del Tribunal Constitucional. Más adelante, el artículo 215 del referido texto sustantivo señala que el Tribunal Superior Electoral estará integrado por no menos de 3 y no más de 5 jueces electorales y sus suplentes, designados por un periodo de 4 años por el Consejo Nacional de la Magistratura, quien indicará cuál entre ellos ocupará la presidencia. Aquí son jueces, no son miembros, son jueces, igual que en el Constitucional. ¿Pueden los dominicanos residentes en el exterior participar en los procesos electorales? Estoy terminando. La Junta Central Electoral, órgano comicial de la República Dominicana, haciendo uso de su facultad para tomar cuantas medidas sean necesarias para la materialización del voto en el exterior, dictó por primera vez el 7 de enero del año 2004 el reglamento sobre el sufragio de los dominicanos residentes en el exterior. Este es un instrumento tendente a establecer el derecho de sufragar que tenían los residentes en el exterior, que se encontraba en pleno goce de sus derechos civiles y políticos en el proceso correspondiente a las elecciones ordinarias generales para el nivel presidencial efectuadas el 6 de mayo del año 2004. En este proceso solamente se encontraban hábiles para votar los dominicanos y dominicanas inscritos en el listado de residentes en el exterior en las ciudades de Montreal, Canadá, Madrid, Barcelona, España, Nueva York, Boston, New Jersey, Lawrence, Miami, Orlando, Tampa, Estados Unidos de América, San Juan, Puerto Rico, Caracas y Caracas, Venezuela. Esta medida legal y administrativa de facilitar el voto de los residentes en el exterior no tenía en su momento, ni lo tiene ahora, una prohibición del texto constitucional, dejando claro que el derecho a sufragar en los procesos electorales de la República Dominicana no se encuentran suspendidos para aquellos ciudadanos que se encuentran radicados en diversas localidades del exterior, lo que nos permite concluir que el derecho a elegir que tienen los dominicanos y dominicanas que habitan en Allende de los Mares es de protección constitucional. Posteriormente, la Constitución del 10 amplió el derecho que tienen los residentes en el exterior a elegir diputados que los representen, y es por ello que el 7 de junio del año 2011 fue promulgada la ley 136.11, cuyo objeto es regular el voto para la
elección de los diputados y diputadas representantes de la comunidad dominicana fuera del país. Para concluir, quiero cerrar con una cita relativa al sufragio del político estadounidense Lyndon B. Johnson, cuando decía: el voto es el instrumento más poderoso jamás concebido por el hombre para derribar la injusticia y destruir las terribles paredes que encarcelan a hombres por ser